Bueno, muy buenos días, compañeros. A mí me tocó el desarrollo de la tabla periódica. Le hablaremos sobre la clasificación de la tabla periódica. A continuación le presentaré una pequeña información. Dice, fueron varios los intentos que se hicieron para ordenar los elementos de una forma sistemática. En 1817, Dobereiner, químico alemán, recomendó la clasificación de los elementos por traídas, ya que encontró que la masa atómica del estroncio se acerca mucho al promedio de las masas atómicas de dos metales similares, calcio y bario. Encontró otras triadas como litio, sodio y potasio, o cloro, bromo y yodo. Pero como no consiguió encontrar suficientes triadas para que el sistema fuera útil, la distribución más exitosa de los elementos fue desarrollada por Dmitri Mendeleev de 1834 a 1907. Químico ruso. En la tabla de Mendeleev, los elementos estaban dispuestos principalmente en orden de peso atómico creciente, aunque había algunos casos en los que tuvo que colocar en elementos con masa atómica un poco mayor antes que un elemento con una masa ligeramente inferior. Por ejemplo, colocó el telurio, masa atómica 127.8, antes que el yodo, masa atómica 126.9, porque el telurio se parecía al azufre y al selenio en sus propiedades, mientras que el yodo se asemejaba al cloro y al bromo. Mendeleev dejó huecos en su tabla, pero él vio estos espacios no como error, sino que estos serían ocupados por elementos aún no descubiertos, e incluso predijo las propiedades de algunos de ellos. Bueno, ahora el siguiente subtema trata de las características de la tabla periódica. A continuación les daré la información. Características generales de la tabla periódica. Tengamos presente que la forma de la tabla periódica de los elementos más usada en nuestros días, que es la tabla larga. En la figura 11 se muestra algunas características generales de la tabla periódica de los elementos y se hacen referencia a su nomenclatura. Figura 11. Características generales de la tabla periódica. Los renglones de la tabla periódica se llaman periodos, pues de su longitud depende la periodicidad con que se repiten las propiedades similares según la ley periódica. Debe notarse que los periodos tienen diferente longitud. Así, el primer periodo solo contiene 2 elementos, hidrógeno y helio, en tanto que el segundo periodo contiene 8 elementos y el cuarto 18. Adviértase además que esta longitud está en relación directa con el número de electrones que caben en las diferentes capas de Bohr y con el número de electrones que se puede describir con un valor dado del número cuántico principal en el modelo de Schrödinger. Los periodos sexto y séptimo están recortados y los elementos cortados de ahí aparecen separados de la tabla en la parte inferior. Esto se hace para no tener una tabla demasiado larga, aunque recientemente es común ver las tablas que reincorporan a su periodo a estos elementos. Algunos denominan a este tipo de tablas extra largas. Las columnas de la tabla se componen como grupos o familias y contienen, como ya lo hemos dicho, a los elementos que tienen propiedades similares y desde el punto de vista de la teoría configuraciones electrónicas externas iguales. Los elementos de la tabla periódica se pueden dividir en grandes conjuntos, a saber, elementos representativos que conforman las primeras 2 columnas y las últimas 6 de la tabla. Metales de transición que contienen 10 columnas al centro de la tabla y metales de transición interna que comprende las 14 columnas de la parte inferior de la tabla. Los 8 grupos de elementos representativos tradicionalmente se han numerado con números romanos del 1 al 8 y con el subíndice. A la razón de esto es histórica, pues en la tabla corta los elementos representativos se mezclaban con los de transición, a los que se les asignaba el subíndice B.
El siguiente subtema trata de los componentes de la tabla periódica. A continuación les daré una información. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenado por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos comportamiento similar en las mismas columnas. En palabras de Theodor Ben Fey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a lo que la teoría de la evolución en biología, que sucedió al concepto de la gran cadena del ser y de las leyes de la termodinámica en la física clásica. Las filas de la tabla se denominan periódicos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo, el grupo 17 es de los halógenos y el grupo 18 de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue aplicada, reconocida, la desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos, entonces conocidos al orden de los elementos, basándose en sus propiedades químicas. Si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos.